fallar, aunque así pareciera. Y todos aquellos días que con lágrimas oraste son contados como nada, malgastados en el tiempo. Aunque los hombres se burlen, consérvate tú confiado. No te desesperes tú jamás. De oro una semilla hay que sembraste en la tierra. Esto no puede fallar, aunque algunos te dirán que hoy tú estás descendiendo y toda tu obra es en vano. Esto no puede fallar, haz tú siempre lo mejor y entrega todo lo tuyo. Pon a la orden de Cristo. Lo que los hombres podrán decir acerca de tu servicio aquí no es lo que Dios dirá. Su recompensa será la más gloriosa ganancia, no se podrá comparar. La lluvia le seguirá al promisorio arco iris y vientos primaverales a los vientos invernales. Cansemos de hacer el bien, pues que seguro llegaremos, si es que no desmayamos, si es que no desmayamos. Cansemos de hacer el bien, pues que seguro llegaremos, si es que no desmayamos. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo al rayar
los muertos, transforma a los vivos, a los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Quizás Él vendrá cuando el día fenezca. Quizás en la noche su gloria aparezca. Valor pues, hermano, y estemos en espera. A los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos. El mundo y la carne por fin dejaremos. Así con gran gozo le recibiremos cuando Cristo nos venga a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. El día de venir vendrá y no tardará. Viene presto, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Continuamos estudiando en el libro de Isaías con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a continuar leyendo el capítulo 38 y vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. 15 años vemos que Dios le añadió a la vida a Ezequías, a este rey. Y como habíamos considerado en la clase anterior, vemos que esto fue la voluntad permisiva de Dios. Esto no fue su perfecta voluntad. Esto no fue lo que Dios quiso para Ezequías. Y muchas veces nosotros como Ezequías hacemos igual ante
la circunstancia que Dios preparó para bendecirnos. Muchas veces parece que nosotros miramos a nuestro Dios como inferior a lo que está ocurriendo. Parece que no podemos ver la grandeza de nuestro Dios. En Romanos capítulo 8 hay una declaración que hace la palabra. Dice, capítulo 8 de Romanos, dice en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí hace el apóstol una pregunta. ¿Qué nos podrá separar de su amor, del gran amor del Señor? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verso 35 empieza con el amor de Cristo y finaliza el verso 39 con el amor de Dios. Como si fuesen dos límites protectores en la vida del creyente. Hermano, no podemos realmente salir del cuidado amoroso de nuestro Dios. Aún después de la muerte, Él nos guiará. Aún después de que dejemos esta vida natural, Él nos va a recibir en la vida eterna. Y siempre vamos a estar con el Señor. Esto es lo que nosotros necesitamos tener seguridad. Y habíamos visto cómo este rey realmente no tenía tanta luz como tenemos nosotros. Pero eso tampoco realmente llegó a ser una excusa, porque Dios no cambia. Dios seguía siendo fiel. Los hombres de fe no fueron hombres de fe por la cantidad de información que tenían, sino porque ellos realmente confiaron en Dios. Dios les mostró un poquito de su propósito, y el resto de ellos realmente se tiraron en los brazos del Señor. Ellos confiaron que el Señor iba a llevarle toda su vida. Y dice de Abraham, dice que no dudó, porque sabía que él era poderoso. Él no sabía lo que Dios iba a hacer, porque Dios no le había contado cuando Dios le pidió a Isaac. Pero no hacía falta conocer todo, sino que él ya conocía que Dios era poderoso para aún resucitar a Isaac de entre los muertos, porque Dios había dicho: en Isaac te será la descendencia. En Isaac había promesas de Dios. Y así es el fiel. El fiel confía en Dios. El fiel confía verdaderamente en su Dios. Y vamos a ver en el Salmo 90 una declaración. Salmo 90. Y vamos a leer el verso 10. Y dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Acá vemos lo que dice Moisés. Moisés, que vivió 120 años. Él dice que la vida del hombre Dios le dio 70 u 80 años, pero él vivió 120. Y dice: con todo, su fortaleza, dice, es molestia y trabajo. El hombre quiere vivir muchos años, aunque viva realmente en molestia y trabajo.
porque él pasó esa edad. Él pasó esa edad. Y sabemos que si Dios nos da vida, realmente damos gracias a Dios. Porque Dios también le dio a Caleb 80 años para reclamar la herencia. Pero estamos hablando del hombre natural. El hombre sin Dios quiere vivir por vivir. Quiere vivir por vivir. Pero el caso de Ezequías era un caso muy especial porque Ezequías tenía 39 años. Faltaban al menos 30 años más, le faltaba para completar lo que dice la palabra de Dios. Dios ya quería llevarle, pero vemos que Dios tenía un propósito especial. Como hemos visto, esta era la perfecta voluntad de Dios. Pero vemos cómo Él clamó por su voluntad permisiva. Y en todo, hermano, debemos estar seguros cuando nosotros pasamos por alguna circunstancia que Dios está obrando. Dios está obrando conforme a su fidelidad, conforme a su sabiduría. Y esto es lo que realmente el hombre no puede llegar a entender. La mente del hombre no se sujeta a la manera de Dios. Nosotros podemos elegir aceptar la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. O también podemos elegir, hermano, no aceptar. Él podría, como hemos dicho, haber dicho, sí, Señor, no, sin razonar. Bueno, que sea tu voluntad en mi vida y dejar responsable a Dios, que va a hacer lo mejor. Dios, cuando es responsable de lo que nosotros hacemos, bueno, vamos a recibir gran bendición aquí y en la eternidad. Pero cuando nosotros somos responsables de la decisión que tomamos, bueno, ahí viene el problema. Cuando el hombre anda conforme a su voluntad, nosotros vemos el ahora, pero Dios ve mucho más. Dios ve siempre el final del camino. Y esto mismo le pasó a Israel. Israel, cuando Dios le sacó de Egipto, Dios le dio a Israel el maná, le dio pan de nobles. Le dio para que ellos se sustenten, pero ellos no estuvieron contentos con lo que Dios le dio. Su alma estaba hastiada. Entonces pidieron a Dios carne. Pero Dios ya le había dado. Realmente esa masa, ese pan, tenía toda la vitamina que ellos necesitaban. Era un pan liviano realmente, justamente para el desierto, para que ellos realmente puedan tener una buena digestión. Era lo que ellos necesitaban, no necesitaban más. Pero ellos querían algo más sólido y no era el tiempo. Entonces, vamos a ver en el Salmo 78, dice en el verso 29. Salmo 78 en el verso 29. Dice, comieron y se saciaron, y les cumplió pues su deseo. Dios envió codornices, Dios le envió carne, envió este animal, y dice que comieron y se saciaron, porque Él les cumplió su deseo. Este no era el deseo de Dios. Comieron y se saciaron, y no habían quitado de sí su anhelo. Así llegó a ser esto para Israel. Cuando la carne desea con fuerza. Aún estaba la comida en su boca, estaban gustando, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Así vemos cómo trae debilidad, trae muerte, cuando nosotros al final hacemos lo que nosotros queremos. Nosotros podemos sufrir, podemos padecer en la voluntad de Dios. O podemos también
aparentemente gozar fuera de su voluntad. Hay dos formas, hay dos caminos frente al creyente. El creyente puede elegir sufrir y padecer con promesa la voluntad de Dios. O puede gozar. Dice que Moisés no quiso gozar los temporales deleites del pecado. Porque todo lo que nosotros podamos elegir con nuestro pensamiento natural va a ser temporal. Pero Dios siempre está eligiendo para nosotros una parte escogida, una parte mejor, una parte eterna. Dios quiere que nosotros tengamos cosas eternas, que vayamos atesorando para la eternidad. Pero como dijimos, debemos someternos a su voluntad. Debemos aceptar. Porque todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermano, va a traer consecuencias eternas. Va a traer consecuencias eternas, pero con buenas consecuencias. También vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Y vamos a leer en el capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Dice el verso 5. Acá vemos al pueblo de Israel hablando a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Acá vemos que Israel le pide rey a Samuel. Pero el problema no fue el pedido del rey, porque Dios le había prometido un rey. Había prometido ya desde antes que ellos sean nación, que Israel iba a tener un legislador, uno que guíe por delante. Ellos pidieron un rey como tenían las naciones que rodeaban a Canaán. Por supuesto, estos reyes no eran conforme al modelo que Dios tenía en mente, por supuesto. Pero la nación pidió así. Y dice el verso 7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo: pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Bueno, así hacían los demás reyes. Los demás reyes se proveían del pueblo para sus necesidades, hacían servir al pueblo. En cambio, Dios no les hacía así. Y asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Dice el verso 18: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros.
Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y así vemos cómo realmente este pueblo obró. Este pueblo realmente no tuvo en cuenta la voluntad de Dios. Dios le advirtió. Y note que Dios le dice, bueno, tenés que escuchar, Samuel, lo que te dice el pueblo, y dale lo que quieren, pero protesta, dice. Hay que advertirles, para que después no digan que no se le advirtió. Y dice el verso 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Así que vemos que Dios oyó la voz del pueblo. Ahora, ¿esto era su perfecta voluntad? No, era la voluntad permisiva de Dios, y esto nosotros tenemos que reconocer también en nuestra vida. Nosotros sabemos bien, hermano, cuando es la voluntad de Dios, y sabemos también cuando es la voluntad permisiva de Dios. Podemos engañarnos a nosotros mismos a veces un tiempo, pero cada uno de nosotros conocemos, hermano, y estamos aprendiendo su palabra para que realmente nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. Pero realmente cuando nosotros no hacemos caso, Dios también nos deja. A veces como Israel le decimos no le decimos a Dios. Yo voy a hacer como yo quiero. Y bueno, entonces Dios también nos deja. Y sabemos que el rey que Dios preparó para Israel era un rey que era muy amado. Realmente David tuvo corazón como el corazón de Dios. Y si hay algo que sobresalió en la vida de David fue su amor hacia el pueblo de Dios. Él amó, él vio al pueblo como ovejas. Fue como un pastor. Le sacó de atrás de las recién paridas. Dios le preparó. Allí estaba él, solito. Nadie sabía de él. Nadie se acordaba de él. Y ya estaban todos comiendo, y si Samuel no decía, no nos sentaremos a la mesa hasta que venga David, iban a comer. No era tan importante. Y Dios le estaba preparando allí. Dios le iba a dar lo mejor. Pero aquí vemos que Dios le va a dar un rey conforme al deseo de ellos. Dios le va a dar un rey alto, un rey fuerte, con cualidades visibles. Pero todas esas cosas vamos a ver que a Saúl no le sirvieron para enfrentar a Goliat, para defender a su pueblo. Sin embargo, aquel que Dios preparó, un muchachito débil, así tan, parece que no era, no tenía tanta capacidad, parece, y encima no usaba las armaduras que utilizaba Saúl. Bueno, este fue e hizo frente a Goliat y quitó el temor del pueblo. Quitó el temor del pueblo. Bueno, así Dios, hermano, Dios a veces nos deja. Dios a veces nos deja elegir. Así realmente muchas veces vemos en Abraham cuando se separó de Lot. Abraham le dijo, bueno, vamos a separarnos, dice. Y le dejó elegir a Lot. Y Lot eligió para sí. Sin embargo, Abraham esperó que Dios elija para él. Y así vemos siempre la actitud de los fieles. Los fieles dejan que Dios dirija sus vidas. Hermano, y si Dios dice hasta aquí no más, si Dios dice damos gracias a Dios. Y si Dios nos da o no nos da algo, tenemos que estar contentos. Porque el Señor sabe lo que está haciendo. A veces nos cuesta aceptar, hermano. Y estamos siempre, parece, descontentos. Y ahí el enemigo encima nos provoca, habla a nuestra mente y no podemos alabar al Señor. No podemos tener un sentir de gozo en nuestro corazón. Por eso vamos aprendiendo, hermano. Vamos aprendiendo que realmente la manera de Dios es lo mejor. Sea que nos guste o que no nos guste, que estemos de acuerdo o no, hermano. Podemos confiar en la fidelidad de Dios. Bueno, así vemos que Dios
le da lo que él pide. Y dice en el verso 7, vamos a leer de Isaías capítulo 38, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Y aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Bueno, así vemos que Dios mismo le da señal. Dios no espera que Ezequías pida una señal, sino que Dios mismo se baja y vuelve a dar señal. ¿Cómo Dios trata con el hombre? A veces nosotros esperamos que el hombre se eleve a la manera de Dios, pero Dios siempre se baja. Se baja para atender las debilidades del hombre, para tratar con el débil hombre, y le da una señal. Le da una señal. Dios podría haber dicho: yo te voy a sanar y listo. Para la fe es suficiente. Pero Dios ya sabía que este hombre, ya su fe estaba muy debilitada. Entonces le da también una señal. Y le dice: yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. Bueno, a medida que iba avanzando el día, el reloj iba marcando más sombra. Era un reloj de sol. Este reloj había sido un invento babilonio. Y bueno, Acaz había traído a Israel. Era un aparato muy sofisticado para la época. Y cuanto más avanzaba el día, más sombra había. Pero dice que Dios iba a hacer retroceder 10 grados atrás la sombra. O sea que el día iba a tener más luz. El día iba a tener más luz. Y así vemos que en este reloj Dios nos está mostrando el poder que Él tiene aún sobre la muerte. Porque la luz nos habla de la vida. Como sabemos, cuando el Señor vino, la muerte tenía su imperio. Pero cuando el Señor vino, dice que en Él estaba la vida. Y la vida, y esa vida llegó a ser la luz de los hombres. Así dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y así el Señor, cuando vino, hizo retroceder de tal manera la muerte. Hizo retroceder aún cuando vemos en el milagro que Dios levanta a Lázaro. Y así empezó a retroceder el reino de oscuridad que tenía al hombre bajo el poder de la muerte. Y vemos aún en ese tiempo que aún los discípulos del Señor no entendían mucho acerca de la muerte. Marta dice: sí, yo sé que va a resucitar, pero allá, dice, en el día postrero, dijo Marta. Pero el Señor vino, hizo retroceder la oscuridad hasta vencerla completamente en la cruz. Así el Señor le estaba dando una señal, le estaba mostrando que Él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Y así el poder de Dios se manifestó, hermano, cuando el Señor resucitó. El gran poder de Dios no consiste realmente en ver su creación. Sí, la creación es una muestra del poder de Dios. El gran poder de Dios consiste en haber levantado a Cristo de entre los muertos. Allí todo el poder, toda la operación del poder de su fuerza obró en el Señor para sacarle de las manos de la muerte. Y así realmente esto nos muestra. El Señor solamente pudo hacer este milagro. No sabemos si hizo quizás girar el sol. No sabemos si detuvo el sol, si lo hizo girar, y si hizo girar la tierra. No sabemos. Pero lo que vemos es que Dios hizo un milagro aquí. Y esto el hombre realmente no
no puede llegar a entender. Pero todo, sencillamente hizo todo esto para darle una señal a Ezequías. Tremendo. Y dice en el verso 9, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije a la mitad de mis días, iré a las puertas del Seol. Y aquí notamos que él tenía en cuenta que él tenía que vivir al menos 80 o 70 años. Y dice, a la mitad de mis días me voy a ir a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Él no vio como una bendición la voluntad de Dios. Y dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. En la antigüedad el pastor ponía su tienda, pero por muy poco tiempo, porque era el pastor en mayor medida era un nómada que se movía de un lado al otro buscando los mejores pastos. Y realmente Dios estaba haciendo así con él. Lo que pasa es que él no vio. Dios estaba buscando lo mejor para Ezequías. Pero él no quiso seguir al pastor. Él dice, fue así cortita, él quería hacer cortita mi estadía en este lugar. Y me quería ahora llevar para otro lado, como una tienda de pastor. Y bueno, así el hombre. Dice el verso 13, contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Y así vio a Dios Ezequías. Ezequías no tuvo una mirada clara de lo que es Dios. No vio a Dios como realmente un Dios amoroso, que tenía cuidado de él. Note qué confundido que estamos cuando nosotros realmente quitamos la mirada del Señor, empezamos a razonar sus maneras. Más bien vio a Dios y dice, este es un león que me quiere hacer mal. Sin embargo, habíamos visto que el león era Asiria. Había otro león, habíamos visto. Pero realmente, hermano, vemos cómo ve ahora. Cómo somos confundidos, hermano. Muchas veces nos pasa eso. Muchas veces nos pasa esto. Queremos ver a Dios como que busca nuestro mal. Y dice, de la mañana a la noche me acabarás. Verso 14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Y gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Y dice el verso 15, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años, a causa de aquella amargura de mi alma. Bueno, acá vemos lo que dice Ezequías, porque aquí está hablando ya de que Dios le había dado la salida. El que me lo dijo, así Dios le había dado respuesta a su oración. Y note cómo el pensamiento de Ezequías dice, bueno, ya que Dios me dio estos años, dice, andaré humildemente todos mis años, dice, a causa de aquella amargura de mi alma, de aquella prueba que yo pasé. Bueno, a causa de la prueba que yo no quise recibir de Dios y Dios me dio la salida. Bueno, ahora voy a dedicar mi vida al Señor, dijo en otras palabras Ezequías. Bueno, realmente no fue así. No fue así. El pensamiento de él fue muy bueno, pero fue fruto de su razonamiento en rebelión a la voluntad de Dios. Y así, hermano, muchas veces nosotros hablamos, y hablamos aparentemente muy sinceramente, pero si no se sujeta a la palabra de Dios, es rebelión. Porque vamos a ver en segundo libro de Crónicas, capítulo 32, segundo libro de Crónicas, capítulo 32,
Y dice en el verso 24: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Note que Dios le dio una señal, la señal del reloj de Acaz. Pero dice el verso 25: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Pero aquí él está diciendo que él se iba a portar humildemente de ahora en adelante. Estos 15 años yo me voy a rendir al Señor, dice. Y así nosotros, hermanos, muchas veces le hacemos promesa al Señor para no aceptar su voluntad y le prometemos tantas cosas. Pero vemos que la palabra descubre cómo es el hombre. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Bueno, así vemos que lo que él prometió no fue así. Él dijo que iba a andar humillado. Y en este tiempo que Dios le dio de vida nació Manasés. Nació Manasés. Y realmente ahí ya tenía un descendiente para su trono. Pero el problema, hermano, es que en estos 15 años él no se ocupó de formar a Manasés en el temor de Dios. Fue un rey, el peor rey que pudo tener Israel, y por causa de este rey Dios se enfureció ya definitivamente y trajo a Babilonia. Fue uno que pasó a sus hijos por fuego. Fue tremendo lo que hizo, y se dio a las costumbres de los agoreros y de las demás naciones, de tal manera que Dios se encendió con tanta ira. Pero no estuvo mal que nació Manasés, porque él podría haber aprovechado para también guiarle en el temor de Dios. Sino es que vemos que el corazón de Ezequías en esos 15 años se enalteció. Y así, hermano, nosotros a veces pasamos por alguna circunstancia. Y si el Señor nos saca victoriosamente, damos gracias a Dios. Pero, hermano, nosotros a veces nos cuesta, muchas veces a nosotros nos cuesta recibir de la mano de Dios lo que pasa. Nos cuesta aceptar de la mano de Dios. Y a veces, hermano, Dios está probando nuestra fe, nuestra confianza. Y el Señor quizás como Abraham nos va a dar la salida. Vamos a ver un caso en el libro de Daniel. Vamos a ver, si mal no recuerdo, creo que es Daniel capítulo 3. Sí, Daniel capítulo 3, profecía de Daniel capítulo 3. En el verso 15, aquí encontramos a Sadrac, a Mesac y a Abednego. Encontramos los 3 jóvenes hebreos. Y tenían que, al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, bueno, tenían que postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, una estatua de oro que él comenzó a hacer, que él había hecho para su gloria. Dios le había mostrado que él era la cabeza nomás de la estatua, pero él mandó a hacer toda la estatua. Otra vez sobrepasó el límite de Dios. Así es el hombre. Dios le muestra un poquito y el hombre quiere más. Él mandó a hacer toda la estatua de oro. Y todos se tenían que postrar y adorar. Bueno, dice el verso 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Bueno, note qué pregunta le hace. Si no, iban a morir. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Qué fe que manifestaron estos muchachos. Estaban frente al horno. Y ellos podrían haber cedido allí. Y haber realmente dicho, bueno, realmente es mejor permanecer con vida. Soldado que huye sirve para otra guerra. Pero note que ellos dicen, el Señor nos va a librar. Pero estaba ahí el horno. Y el Señor parece que no le iba a librar del horno. Pero dice en el verso 18, y si no, dicen ellos, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que de lo que ellos acostumbraban. Bueno, así vemos cómo es la fe. La verdadera fe no necesita, hermanos, ser una fe muy grande, sino realmente poder confiar en el Señor en la circunstancia. Poder apoyarnos en el Señor, pase lo que pase, estamos dispuestos a tomar de la mano del Señor lo que Él pone delante de nosotros. Necesitamos, hermano, porque vemos en estos jóvenes que ellos estaban dispuestos. Y dice, y si no nos libra, dice, porque cabía la posibilidad. Y así, hermano, a veces nosotros afrontamos muchas cosas en nuestra vida. Y hay cosas que nosotros pensamos, bueno, nuestro Dios nos librará. Mi Dios, yo soy hijo de Dios y Dios me va a librar. Y hasta ahí todo bien. ¿Y si no le libra? ¿Y si no nos libra? Y ahí es donde muchos tiemblan en su fe. Pero la verdadera fe toma de la mano de Dios. Y qué lindo es cuando el creyente no le impone a Dios su voluntad. Señor, haz así. Muchas veces oramos en una dirección, pero no es. Entonces necesitamos aprender a aceptar la voluntad de Dios. Y podemos decir, Señor, haz tu voluntad. Señor, si tú me quieres llevar, podría haber dicho Ezequías, aquí estoy, llévame. Y si vos me querés dar más vida, aquí estoy, con humildad delante de Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios, la verdadera fe, que está dispuesta a obedecer. La fe es igual a la obediencia. Pero, hermano, la razón es igual a la rebelión. Cuando el creyente es incrédulo al trato de Dios. Y esto es lo que sobresale aquí en estos jóvenes. Estos eran de fe. Y estos estaban dispuestos a obedecer a Dios. A aceptar todo lo que Dios tenía para ellos. Aún si fuese un horno calentado 7 veces más. Si Dios tiene un horno, hermano, para nuestra vida, y está caliente hasta lo sumo, bueno, vamos a aceptar en el nombre de Jesús, humildemente, porque luego en el horno no vamos a estar solos, hermano. No vamos a estar solos en el horno. Va a haber uno más. Va a haber uno más que nos va a librar realmente. Y vamos a salir, hermano, como oro. Vamos a salir realmente más brillosos, con más gloria. Vamos a mostrar lo que Él es en nuestra vida. Y así es cuando nosotros recibimos todas las cosas de la mano del Señor. Pero vemos que Ezequías no pudo hacer así. Dios lo estaba llamando temprano. Dios tenía un mejor plan para Ezequías, pero él no vio así. Y verso 16 de nuestro estudio. Oh Señor, dice, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Él, bueno, ya se apoya en la promesa de Dios.
He aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Bueno, realmente vemos qué manera de hablar. Y otro pensamiento que vemos en Ezequías es que él pensó que todo lo que estaba sucediendo era por causa de su pecado. Y esto otra vez atrasa en la vida del creyente. Y aquí amargura grande, dice, me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida, dice, del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Note que en la oración anterior, Dios, cuando le contestó, le llamó una virgen. La mujer virgen era llamada a la mujer que se conservaba aún en su pureza, que no había sido tocada por un hombre. Y así es como Dios le veía, pero él no llegó a entender. Dios le respondió porque le vio con otros ojos, habíamos visto. Pero note cómo cuando nosotros nos confundimos, pensamos que Dios hace las cosas por ver nuestras faltas. Y esto también creo que habíamos visto en la vida de Eliseo. La ley, bajo el ministerio de Elías, la viuda, dijo, has tenido en memoria todos mis pecados. Pero cuando encontramos a la mujer sulamita, ella nunca se acordó que había pecado. Ella fue y trabajó hasta llegar a Eliseo. Así es la gracia siempre nos recibe. Así que vemos la comprensión de este rey. Hay mucho, hermano, para ver, pero yo confío que el Señor le va a dar más luz a usted. Este hombre habla muy bien, pero el Señor no estaba mandando esta enfermedad y estableciendo su muerte temprana como un castigo, sino que era más bien una bendición. Porque ahora vamos a ver en el próximo capítulo verdaderamente, hermano, lo que sucedió. Cómo parece que no es el mismo rey. Dios sabía, Dios le estaba cuidando a su siervo. Bueno, verso 18. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Es como que no había esperanza después de la muerte. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Esto no sucedió. Lamentablemente esto no sucedió. Él se desprendió de Dios esos 15 años. Y realmente fueron 15 años de pérdida en la vida de un rey que había sido hasta ese momento fiel al Señor. Bueno, verso 21, y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Bueno, aquí vemos que Isaías vuelve a entrar en escena y dice, bueno, preparen una masa de higos. Y como sabemos, el higo es el fruto de la higuera, y la higuera da fruto, Y estos frutos nos hablan primeramente de los frutos de la redención. Estos frutos nos hablan de la obra de redención. Y vemos que Dios toma del fruto de la redención para sanar la herida de muerte del hombre. Y dice, y pónganla en la llaga y sanará. Así realmente Dios proveyó para la sanidad del hombre. Habíamos visto que esta muerte que vemos, esta sentencia de muerte sobre Ezequías nos habla, habíamos visto al principio, de la sentencia que hay sobre la humanidad. Pero vemos una masa, y esa masa nos habla del fruto de la redención, de los higos.
Pero también la masa nos habla de aquel que fue perfecto, que vivió en una obediencia completa y perfecta delante de Dios. Nos habla de Cristo como hombre, pero también nos habla de Cristo, del Cristo resucitado, del resultado de la redención. Y eso se vio en su resurrección. Ese fue el fruto. Él resucitó como muestra de que Él fue justo. Cristo resucitó y su resurrección es el fruto de la justicia que permaneció en Él. Impecable realmente fue el Señor delante de su Padre. Por eso Dios mismo le resucitó. Dios mismo le resucitó. Y sabemos que eso es, los frutos de la redención, es lo que quita la enfermedad del pecado del hombre. Y la fe aplica esto allí en la llaga. Y entonces el hombre es sanado. Y esta es la garantía, hermano. Dice el verso 22. Había asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré que subiré a la casa de Jehová? Bueno, la garantía es que aplicó la masa. Si hay una garantía que el hombre va a ir al cielo, noté que ya Ezequías mira la cosa, razona cada vez más. No bastó. ¿Cómo Dios sabía que estaba razonando, que estaba debilitado Ezequías? Él solo le da señal. Y él alaba y dice muchas cosas muy grandes en esta oración. Pero él no tenía esa seguridad. Él estaba desconfiando de Dios. Y así eso es lo que hace la razón, la incredulidad, hermano. Debemos siempre confiar en el Señor. Hay un coro que dice: puedo confiar en el Señor. Hay momentos donde pasamos por grandes luchas. Y a veces hemos pasado por grandes luchas con mi familia. Y siempre viene ese coro a mi mente, a mi corazón. Y empezamos a cantar, y muchas veces hemos cantado en situaciones extremas. Y esa confianza, esa alabanza, hermano, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, nada nos va a hacer mover, nada nos va a hacer caer. Vamos a pasar cualquier circunstancia si confiamos en el Señor. Dice: no me va a fallar. Y aunque el sol llegare a oscurecer, y aún no brilla el sol, dice, yo igual, yo confío en el Señor. Él no me va a fallar. Y así, hermano, es la fe. La fe se recuesta, puede recostarse en la fidelidad de su Dios. Y así, hermano, nosotros podemos descansar. Este hombre otra vez dice: ¿qué señal tendré? Quería más señal otra vez. Ya Dios le había dado señal. Isaías había mandado otra vez un hombre de Dios para que diga, que ponga ahí este pan de higo. Pero no era suficiente. Pero para la fe es suficiente hacer como dice la palabra. No necesita ver ninguna señal. La verdadera fe se recuesta, cree, se regocija, confía en su Dios. Y así también con nosotros, hermano. Bueno, damos gracias al Señor, ya ha pasado nuestro tiempo. Le invito a escuchar una alabanza y luego vamos a dar por finalizado nuestro estudio de esta tarde. Que el Señor le bendiga ricamente. ¿Cuál es el nombre que usted acostumbra llamar cuando las lágrimas inundan su mirada? ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo lo ataca a usted? No es Pablo, no es Juan, ni David, ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No,
es el nombre que usted encuentra la paz, donde la esperanza crece más y más? ¿Cuál es el nombre que le da paciencia y fe para vencer el mundo, para vencer la muerte? No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel, ni Noé. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar por los siglos de los siglos sin parar? En la tierra y en el cielo y en todas partes también, ese nombre es vida plena para siempre.